El, el foco está puesto en esta interacción entre el ser humano y el contexto. No se puede ser más humanista que el tener la persona, el ser humano, como centro de interés, no la mente, no tal o tal rasgo de En todo personalidad. caso, hay variables de las que la conducta es función. Es decir, la conducta depende de muchos factores. La mayoría de esos factores, o muchos de esos factores, aquellos a los que nos dedicamos los psicólogos, son pues eso que llamamos contingencia, eso que llamamos toda la historia de interacción del sujeto con el medio, ni más ni menos. Que eso son un montón de cosas y un montón de elementos, ¿no? Y para mí es un gusto. Yo les he escuchado, los he leído, los he seguido. Al doctor Esteve Freisa y el doctor Santiago Benjumea. ¿Verdad? Es bueno tenerlos a ustedes que nos hablen de la psicología pensante, de la psicología que se basa en la evidencia, con el camino que han tenido ustedes, porque como decía el Papa Francisco, pues no, este, la gente joven tiene la velocidad, pero los mayorcitos conocemos el camino. Entonces, en ese camino, yo quiero invitarles a que nos ayuden a reflexionar en torno a la salud mental, volver a lo humano. ¿Qué tanto en estos tiempos la psicología ha permitido que nos volvamos más humanos, ¿no? O sea, recuperemos o volvamos a las esencias? Entonces, doctor Benjumea y doctor Freisa, ¿cómo interpretan ustedes la tensión histórica entre la psicología científica y la comprensión filosófica del ser humano? ¿Sí? A ver, le replanteo la pregunta. ¿Cómo interpretan ustedes de su experiencia y la ciencia, cómo interpretan ustedes la tensión histórica entre la psicología científica y la comprensión filosófica del ser humano? ¿Quién se apunta primero? ¿Se ve? Apunto primero. Sí, Muy sí, bien, sí. te Eso yo creo que le escuchamos. viene perfecto. Le viene No, perfecto a porque usted. ahí voy, igual tengo una anécdota que contar y ¿O luego no? quizá en muchos otros terrenos no tendré mucho que decir. Y, es decir, cuando yo estaba en cuarto de carrera, cuando estaba, aún no tenía la licencia, un profesor de la Autónoma había sido invitado a un congreso de antropología en Barcelona, hacer una exposición desde su punto de vista. Él era un poco neuropsicólogo, digamos. Y como que me consideraba un buen alumno y tal, modestia aparte, me dijo, ¿por qué no vienes tú también y ya que estás tan ahí metido con el conductismo ese y cuentas algo sobre el conductismo? Y yo con mis 21 añitos que tenía en aquel momento, escribí lo que fue realmente mi primera contribución a ese mundo del conductismo. Escribí una cosa que se llamaba la concepción skinneriana del hombre. Y intenté explicar y sobre todo deshacer los malentendidos que hay o que había y que sigue habiendo respecto al conductismo como una cosa deshumanizadora, como una cosa robotizadora, que no Ujú. toma en cuenta el ser humano, sino solo las conductas, tal y cual. Y defendí una tesis que creo que es muy cierta. El conductismo es un humanismo. Es decir, el conductismo es un humanismo. No se puede ser más humanista que el tener la persona, el ser humano, como centro de interés, no la mente, no tal o tal rasgo de personalidad, no tal entelequia interna, sino el ser humano, la persona, el hombre y la mujer. Muy bien. El conductismo es un humanismo. El conductismo es un humanismo. Te escuchamos, Santiago. Sí, bueno.
Es una pregunta muy difícil de contestar porque previamente requiere ponernos mínimamente de acuerdo y hay Mm. siglos de, de De desavenencia, historia, sí, sí. claro, con respecto a qué es ciencia primero y qué es filosofía, en qué se parece y en qué se diferencia, ¿no? Y que es Yo ya, humanismo también, claro, y qué es humanismo, claro, y qué es psicología, la pregunta más correcto. difícil, ¿no? Bueno, yo voy a partir de una cosa muy práctica y muy... Es decir, yo creo que la filosofía en general cumple una función muy importante que es hacernos preguntas. No tanto darnos posibles soluciones, pero más que darnos respuestas, nos hace preguntas y nos hace sugerencias, ¿no? Y yo creo que la ciencia, sobre todo, intenta responder a esas preguntas dando respuestas. Pero dando respuestas que tienen una característica muy importante, que yo creo que es lo que diferencia el método científico del resto de los métodos, ¿no? Y es que se basa efectivamente en lo que has dicho antes, en la evidencia controlada y la evidencia científica. Utiliza un método, ¿no? Un método que tampoco hay que tomárselo muy en serio, es decir, que tampoco es que exista un método reglado que esto es ciencia, ¿no? Porque decir, los científicos hacen ciencia, la mayoría de los científicos hacen ciencia y no saben en qué consiste el método científico, pero saben hacer ciencia. Entonces, yo creo que esa tensión, pues un poco, recuerdo haber oído alguna vez a Esteban, ¿no? Decía, bueno, si el poeta ve la luna, ¿no? Y ve toda esta parte poética, romántica, etcétera, de una noche con la luna llena, ¿no? Etcétera y tal, y es capaz de escribir un poema, ¿no? Tal. Bueno, pero el hecho de que el científico llegue y haya llegado a la conclusión de que la Luna no es más que un satélite que gira alrededor de la Tierra, que es un astro que tiene tales dimensiones, etcétera, tal igual. Es decir, ese lenguaje de la ciencia no le quita poesía a la Luna, porque quiere decir que es que son miradas diferentes, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? Y creo que es muy importante entender que es miradas diferentes. Y de alguna forma eh, hay una frase de Skinner que siempre me gustó mucho con respecto a la filosofía, una frase, sí, una idea, porque no la recuerdo textualmente, pero que viene más o menos a reivindicar, bueno, ¿por qué los filósofos van a tener más sabiduría con respecto a los asuntos humanos que un psicólogo, que un científico de la conducta? ¿Cuál es la razón? Llevan siglos y siglos y siglos tratando de resolver y de dar respuesta a los problemas humanos y los problemas humanos siguen ahí. Y decía, ¿quién era el ciencia conducta humana? A lo mejor ha llegado el momento de aplicar ese método general que llamamos ciencia y que tan buen resultado nos ha dado en otros muchos campos de aplicación. Eh, Hoy a nadie se le ocurre explicar filosóficamente, ¿no? Que el tiempo que va a hacer o con respecto a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya, bueno, la filosofía ha dejado de decir muchas cosas, entre otras cosas porque ya ha habido respuestas que de alguna forma no solucionan pragmáticamente esto. Entonces yo creo que con la psicología pasa exactamente igual. Si yo creo que en la medida que una ciencia de la conducta se va desarrollando y va adquiriendo y vaya adquiriendo, todavía somos muy jóvenes, o sea, pero en la medida que sea una ciencia que vaya demostrando su conocimiento basado en la evidencia, práctico y aplicable, etcétera, yo creo que muchísimas de las respuestas que antes, digamos, de alguna forma buscábamos en la filosofía o en la religión o en otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Pues iremos dejándolo para la ciencia y iremos diciendo, bueno, aquí está, ¿no? Obviamente, bueno, por ejemplo, imaginémonos el tema de la discusión, por ejemplo, de la evolución, ¿no? Mm, Hace simplemente 100 años o 150 años que dirían, ¿no? Con respecto a los primeros, cuando Darwin empieza y escribe Evolución, o ni antes de Darwin, ¿no? Entonces, aquello era escandaloso, aquello era tal. Hoy todo el mundo, prácticamente, salvo una minoría muy recalcitrante, ¿no? Acepta que la teoría de la evolución es la explicación razonable del origen de la vida y del funcionamiento. Como es de alguna forma el paradigma sobre el que se fundamenta toda la biología. Entonces, bueno, pues un poco así, claro, pero claro, mientras que los biólogos, ya digo, en un 90 y muy alto por ciento están de acuerdo con que la evolución es el paradigma, los psicólogos no estamos de acuerdo. Es decir, no tenemos un paradigma común. Yo creo que los psicólogos seguimos, desgraciadamente, en una etapa casi preparadigmática. O sea, quiere decir, bueno, yo creo que estamos en una etapa paradigmática no reconocida. O sea, yo creo que el paradigma sí existe ya, que creo que es el conductismo radical de Skinner, pero, digamos, hay que reconocer que es minoritario, es absolutamente minoritario, ¿no? Y entonces, bueno, mientras tanto, pues, pero bueno, yo creo que
tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, quiero decir, se llama así o se llama de cualquier forma, en la medida en que Correcto. se fundamente una psicología basada en la evidencia, siempre vamos a tener preguntas, porque insisto, y por eso siempre vamos a tener filósofos, porque siempre va a haber preguntas, obviamente, por muchas respuestas que tú des, nunca no resuelves todo, ¿no? Pero, bueno, serán retos a ir avanzando, ¿no? Correcto. Por un lado, el conductismo es un humanismo de Esteve Freis de Esteve y básicamente Santiago nos ponía sobre el tapete, sobre la mesa, en que los psicólogos todavía no tenemos un modelo, un paradigma que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Citaba los ejemplos, el desafío de Esteve de redactar este escrito que entiendo yo que es para marcar la diferencia entre lo que los psicólogos tenemos que hacer y y los filósofos también, sobre lo que supuestamente fundamos como ciencia, que pero al parecer todavía tenemos un método que es el método científico, pero que todavía al parecer todavía no intenta de convencer a los psicólogos, ¿no? Porque todavía los psicólogos de diversas corrientes, por así decirlo, creemos que tenemos la solución y hemos encontrado la piedra filosofal, pues, ¿no? Que el psicoanalista peleando con el conductista, que el psicoanálisis no es ciencia, que sí es ciencia, que el conductismo, en fin. Pero bueno, a lo que viene ahora lo siguiente. ¿De qué manera creen ustedes o cómo interpretan ustedes o de qué manera creen ustedes que el dualismo mente y cuerpo, ¿sí? Aún influyen en la práctica psicológica y en la forma de cómo entendemos la salud mental? ¿Sí? Es decir, mente-cuerpo, este dualismo, si todavía podemos decir que existe, primero, puede influir en la forma de cómo percibimos la salud mental. Y quizá también ahí meterle, incluir otra pregunta de excursus, ¿no? Por así decirlo, en su experiencia, ¿qué es la salud mental? Hoy que reflexionamos en torno a la salud mental, ¿existe realmente la salud mental o solamente es salud? Escuchamos, ¿quién va primero? Esta vez le toca empezar Me a toca a mí. Santiago. Bien, Bueno, el dualismo es un tema de los que me gustan. Dice que si existe, pues claro que existe. Es decir, es la forma de pensamiento dominante, sigue siendo la forma. Como yo digo sí, siempre, sí. mientras no cambie la conducta verbal con respecto a, es decir, las explicaciones acerca del comportamiento de un ser humano en un fontanero, no hemos logrado nada. Quiero Mm. decir, un fontanero, un electricista, desgraciadamente también un físico teórico y un catedrático de biología, es decir, siguen pensando en términos, cuando hablan en términos de la conducta humana, en términos dualistas, en términos dualistas. Es verdad que el materialismo ha ganado terreno en el campo ontológico, es decir, perdón, no sé por qué no me Permíteme oigo. que te interrumpa. Sí, Santiago, sí. ¿podrías explicarnos para la audiencia y de repente Mm, Esteve también, pero particularmente, qué entendemos por dualismo? sí, ¿Qué es el claro. dualismo y esto que ponemos mente y cuerpo? ¿Qué entendemos por mente y qué entendemos por cuerpo? Para ser un poco más didácticos, ¿sí? Claro. O sea, en su origen, bueno, en su origen, en el origen moderno, digamos, cuando empieza en realidad el pensamiento moderno, Descartes, lo pronunciará mucho mejor Esteve, René Descartes, ¿no? El hombre, hombre, es un poco el fundador del dualismo moderno, es decir, del dualismo que hoy practica el fontanero de sentido común cuando va a hablar del comportamiento de otra persona. Ya. Es decir, la idea inicial de él era, existen dos realidades. Existen dos cosas, es decir, dos realidades, ¿no? La materia y el espíritu, es decir, la red cogitans y la red extensa. A partir de ese punto de partida, para él indiscutible, monta todo un sistema absolutamente coherente. Porque claro, si existen dos realidades, por ejemplo, hay acciones que se pueden originar y explicar en su totalidad a través de lo que sería puramente la red extensa, es decir, la materia, es decir, Mm, yo puedo hacer una explicación materialista de la conducta, pero eso abarca solamente a aquellas conductas que
que hoy llamamos refleja, en aquella época no esto, ¿no? Es decir, pero que, bueno, en algún argumento Descartes es el primero que concibe lo que después modernamente llamarían los fisiólogos el arco reflejo, ¿no? Es decir, el mecanicismo este estímulo-respuesta, que siempre nos han dicho a los conductistas cuando no es así, pero bueno. Eh, esto, esto efectivamente sería una parte, pero hay otra parte para Descartes muy fundamental, que es el alma, el espíritu, que en realidad lo define por la negación de lo que... ¿Qué es el espíritu? Lo que no es materia. Es decir, en el fondo esa es la definición de Descartes, ¿no? Es decir, si la materia tiene, por ejemplo, un tamaño, digamos, unas propiedades determinadas, es decir, ocupa un lugar, es decir, un centro, unas coordenadas geográficas, el espíritu no, ¿no? Además, si la materia es mortal, el espíritu no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, eso, esas dos realidades, pues llevan a, por ejemplo, a que cuando tú estudias el espíritu, será la lógica muy diferente a la lógica de cuando tú estudias la materia. El Descartes supone un avance con respecto a la Edad Media, y por eso, claro, es un poco el padre de la Edad Moderna, porque, claro, ya no es todo verdad revelada, no, ya no es todo el espíritu, no, no, en fin, no, 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 ojo, ya se puede obtener conocimiento a través de los sentidos. Previamente él acepta que a través de los sentidos pues entra en información que va al cerebro, del cerebro Ujú. pasa al alma a través de la glándula pineal, etcétera. Es el modelo de dualismo interaccionista, ¿no? Es decir, el alma y el cuerpo se influyen mutuamente, etcétera. Bien, primaya. Esto hace que haya ciencias naturales y ciencias del espíritu, ¿no? La filosofía racional, la duda metódica, es el método para poder llegar a la verdad pura, digamos, de tipo cuando te haces preguntas acerca del espíritu. Pero no tiene por qué serlo cuando te haces preguntas acerca de la naturaleza. Es decir, La claro, duda metódica, no, pienso, luego existo. sí, bueno, en realidad es, voy a dudar de todo, voy a suponer que todo es mentira, que no, vamos, Ujú. todo lo que me entra a través de los sentidos, mi idea también tomada de Platón de alguna forma, ¿no? Es decir, pero que todo lo que puede me llega a través de los sentidos es falso. Supongamos él dice que haya un dios, un burlón que se está riendo de mí, es decir, todo es imaginado, digamos, todo es creado por mi mente. Bueno, pero al menos puedo llegar a una verdad, dice él, ¿no? Si estoy aquí planteándome las dudas es porque existo, ¿no? Pues ya tengo una primera verdad. Bueno, a partir de ahí, si esto es porque alguien me ha creado, ya tengo una segunda verdad, Dios. Y así él va deduciendo todo lo que sería lo que hoy llamamos racionalismo, ¿no? O sea, porque, por Mm, ejemplo, si yo, para Descartes, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, cómo una persona cuenta, puede mm. contar o puede hacer operaciones matemáticas, partiendo de una observación observable, es decir, contando las cosas, dice él, es decir, tú puedes llegar al concepto abstracto de número. Pero si no tienes la idea innata de número, no podrías contar. Es la interacción esta. Si tienes que tener la idea abstracta de número implementada en el alma por Dios, puesta por Dios en el alma, para que puedas contar. Por ejemplo, él por ahí deducía, obviamente, que un animal no era capaz de contar, cosa que es falsa, por cierto. Pero, ¿por qué? Porque no tiene alma, porque evidentemente el alma solamente le da a los seres humanos, etcétera. Bueno, estas ideas, fijaros qué significa, hay dos realidades. A partir de que hay dos realidades, hay conductas que, por ejemplo, se generan y se pueden explicar dentro del marco de la naturaleza, sería todo el comportamiento animal. Pero, sin embargo, hay conductas cuyo origen es en el alma, es de dentro a afuera, es decir, es en el alma, el origen último, ¿eh? No quiere decir el impulso, no, el origen, es decir, desde el alma se ordena al cuerpo cierta acción, que sería la acción voluntaria, esa ya no es explicable en su origen, es decir, no es originaria, no pertenece en su origen a la naturaleza, sino al alma, al Mm. espíritu tal. Por otra, a la hora de estudiar, fijaros, una excisión. Existe conducta involuntaria que sí puede ser estudiada científicamente y conducta voluntaria que obviamente no tiene ningún sentido aplicar el método de la naturaleza, puesto que su origen es el espíritu. Siguiente salto. Hay ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, ¿no? Eh, mm, Siguiente salto, que es, bueno, perdón, sí, sí, ciencia del espíritu, ciencia de la naturaleza y métodos diferentes, método racional frente a tal. Bien, ¿qué ha hecho el mundo a medida que evolucionamos, el mundo moderno y la gente ahora? Pues ha sido materialista en lo ontológico, ya es un paso. Es decir, hoy casi cualquiera que te va a reconocer, no, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad mental, estamos hablando del cerebro.
Si ya te dicen el origen está en la naturaleza, el origen no está en... Es decir, cualquiera te va a reconocer que el concepto ese de espíritu tradicional pues no es abordable por la ciencia y ni siquiera le prestan atención. Quiero decir, yo puedo hacer Mm, una explicación absolutamente materialista, así. Claro que sí, pero te quedan todos los demás, superar todos los demás materialismos, porque yo les digo, es decir, sigue mm, siendo dualista, es decir, a pesar de que, fijaros, solamente hay una cosa, por lo visto, es decir, que es la materia, es decir, el ser humano es materia, vale, correcto, pero hay dos tipos de materia, la materia directamente observable, medible, cuantificable y sobre mm, la cual se puede hacer ciencia, y otro tipo de materia que es la materia que yo le llamo la materia inferida. En vez de la res cogitan, la materia inferida, ¿no? Que es aquello que no abordamos directamente, pero que suponemos que está ahí. Todo eso que llamamos mente, mm, tales, etcétera. Y que a su vez son al final la explicación última de lo que hacemos. Porque siempre que hay un problema patológico, lo que sea, siempre fíjate que en la explicación tradicional está el origen, está dentro del sujeto, no está fuera, ¿no? Hay que ir más profundo, pero al final tú dices, bueno, pero ¿cuál es el comienzo? No, el comienzo es dentro, no fuera. Entonces, correcto. estos son para mí todas las herencias del dualismo cartesiano. Entonces, si Mm, eres monista en lo ontológico, deberías de serlo o deberías intentar hacer una aproximación también monista en todos los demás aspectos. Que yo creo que el que lo hace muy bien es Skinner, precisamente. Yo creo que con su conductismo radical, que no conductismo metodológico, plantea, vamos a ver, el problema de los hechos internos, llamados hechos privados, etcétera, el problema no es un problema de metodología. Es un problema por eso él dice, voy a la raíz de los problemas. No, no, el problema no es esto. El problema es mm, que cuando tú estás hablando de un pensamiento, una motivación, personalidad, esquema cognitivo, cualquier cosa de estas que tú puedas hablar, en el fondo estás hablando de conducta, de forma de correcto. relacionar del sujeto que es uno, y no son dos cosas, sino uno, con el entorno en el que se mueve. Y claro, cuando yo estoy, por ejemplo, pensando en Skinner, estoy relacionándome con algo que existió y que existe y que está en los libros, lo tengo aquí delante, por ejemplo, el ciencia y conducta humana, etcétera. Es decir, estoy relacionándome con ese ambiente, yo, Santiago Benjumea, no la parte mental de Santiago Benjumea, ¿vale? Entonces yo creo que Correcto. claro, es Eh, terrible porque, claro, la mayoría de la gente hoy se ofende si le llamas dualista. Pero es que lo son, es que lo son. entonces, Santiago, y luego para pasar con Esteve, los psicólogos, tú y yo, somos, eh, voy a usar de repente un término impropio, ¿no? A ver, ustedes me dirán, para seguir con el orden de la pregunta, eh, ¿los psicólogos somos científicos de la conducta humana o somos científicos de la dualidad humana? Para mí, claro, la psicología tal como yo la concibo, somos científicos de la conducta, humana Correcto. o no humana, quiero decir, pero de la conducta, en el sentido de sin dividir los organismos. Es decir, para mí, el ser humano, obviamente, el Homo sapiens, digamos, vamos, el individuo, porque en el fondo tampoco si yo no estudio la conducta humana, yo estudio la conducta de Antonio Pérez o de Juanita Rodríguez, ¿no? Es decir, de sujetos individuales. Entonces, esa persona, evidentemente, pues estudia su conducta, claro. Lo que pasa es que en Es- su conducta Entonces, es Santiago, ni más ni ujú, menos que la evolución de la interacción con su ambiente. Es decir, son ujú, las relaciones que el sujeto ha tenido con el ambiente acumuladas históricamente, explican probabilísticamente, que no mecánicamente, lo que hace hoy. sí. Entonces, Santiago, para resumir en corto esta respuesta, hablaste de Mm, unas taras, las taras que heredamos los psicólogos, mm. ¿cuáles son y respecto a qué? Sí, con respecto, la primera y fundamental del dualismo es que el origen de los problemas psicológicos parten de dentro. Y Ya, yo siempre a correcto. eso siempre respondo, bueno, es la frase que utilizo en las firmas en mi email, ¿no? Que es de Skinner, ¿no? Es decir, elegimos el camino equivocado cuando creemos que tenemos que cambiar la mente y los corazones de los hombres en lugar del mundo en el que viven. Es decir, es Correcto. decir, el psicólogo debería de centrarse en el diseño de contingencias ya sea a nivel particular, porque esté analizando por qué un sujeto se comporta de determinada forma que le hace sufrir o hace sufrir a otro y cómo podemos intervenir cambiando su ambiente para que eso no ocurra,
ya sea, digamos, el diseño de contingencias grupales, que sería ya más que una especie de psicología política, ¿no? De intervención, de cómo organizarnos o cómo organizarnos socialmente para que las cosas, eso que hemos estado hablando al principio, ¿no? Para que las Correcto. cosas funcionen mejor, ¿no? Santiago se refiere a contingencias a los hechos en este caso, hechos, A las acontecimientos, relaciones, a sí, las relaciones. al conjunto de relaciones que existen entre tus acciones y las consecuencias que esas acciones tienen para ti, en primer Ujú. lugar, y para otros. Para ti, en primer lugar, en el sentido de que afectan a tu futura probabilidad de lo que vas a hacer, ¿no? Correcto. Gracias, Santiago. Esteve, entonces, mente-cuerpo, este dualismo, ¿cómo ha influido en nuestro entendimiento o percepción de la salud mental? A ver, yo quería empezar diciendo que obviamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Santiago, eh, y por lo tanto no voy a añadir más, voy a comentar algún aspecto. ¿Cómo Eh, no? a nivel puramente anecdótico, por segunda vez hablo de anécdotas. Él ha empezado diciendo, hasta que el fontanero no piense de manera correcta, no habremos ganado. Eso me ha hecho pensar en una anécdota que se cuenta de Ravel, el músico que Ah, ya, ya. compuso el El famoso bolero de bolero, Ravel, de el Ravel. bolero de Ajá. Ravel, que por cierto parece ser que es la música que más se ha escuchado y que más versiones hay. Bueno, el famoso bolero de Ravel. Y cuentan que Ravel un día estaba paseando por la calle y había en un andamio un pintor ahí, estaba pintando una, una fachada y estaba tarareando el bolero. Ta, ti, na, na, na. Y Ravel para y le dice, ¿qué es eso que está cantando usted? Y el pintor se lo mira así y dice, hombre, ¿usted no conoce eso? Eso es el bolero de Ravel. Total, que aquel día Ravel consideró que por fin su bolero era algo Extraordinario. realmente popular y tal y Exacto. cual, ¿no? Pues esto me ha hecho pensar lo que dice Santiago y tiene toda la razón, hasta que el modo de pensar, digamos, por defecto, no sea un modo monista, nosotros los conductistas no vamos a avanzar demasiado y estamos muy lejos de conseguirlo. Porque hay muchas causas. Yo siempre pongo por delante la causa, sí, eso mismo. Eso es. La causa que me parece más evidente y es que todo el mundo, todos, cada uno de nosotros, nos percibimos como dualistas. Tenemos esta percepción de que pensamos, de que aunque no hablemos ni digamos nada, estamos ahí, ahora voy a hacer eso y tal. O sea, tenemos una percepción del dualismo de la misma manera que tenemos una percepción de que el sol sale y el sol se pone. Los sentidos, nuestras percepciones nos engañan. Entonces viene la ciencia y nos dice, no, ustedes van equivocados, la percepción es falsa, la explicación es otra. Dice, Mm. vale, muy bien, pues muy bonito, pero yo sigo. Sintiendo. Ya puedes ir tú contándome cosas, tienes toda la razón sobre el papel, eso es muy majo, pero es que yo continúo hablándome a mí mismo, por lo tanto entonces, ¿por qué eso? Pues eso sencillamente porque ignoramos, bueno, la gente ignora, nosotros vamos a decir que empezamos a entenderlo, ignoramos qué narices es eso que llamamos mundo interno, Mm, conciencia, pensamiento. ujú, No tenemos una mm. explicación científica de como la tenemos para lo del sol y de que se pone y tal. Y al no Perdón, tenerla, perdón, Esteve, que te interrumpa. Ahí quieres un pequeño comentario, si me permites. De esto de no entender el mundo interno,
viene esa caricatura que a veces mal empleamos los psicólogos de decir en algunas formas de verla y explicar la personalidad, la conducta humana de tu niño interno. Tienes que Sí, sanar tu niño sí, interno, sí, sí, sí. ¿no? Y voy a hablar de eso. Ah, hasta que no tengamos una explicación alternativa. Bueno, esta explicación existe y uno de los que más la explica bien es Santiago. O sea, Santiago con sus trabajos sobre conciencia y pensamiento y todo, da una explicación pero clarísima, entendible y científica de qué es eso que sentimos todos como un mundo interno. Y si esa explicación llega a ser compartida, difundida, generalizada, y la gente entiende lo que le pasa cuando se siente dualista y por qué este engaño, como puede entender lo del sol que se levanta y se pone, entonces podemos empezar a ganar este combate y el fontanero va a poder hablar de manera monista y no dualista porque va a entender esto. Pero ¿cuánta gente conoce la explicación del mundo interno, de lo mental, de la mente? Pues mira, los conductistas y punto. Y punto. Y claro, la explicación está de tipo dualista, ¿no? La mente que interactúa con el cuerpo y de ahí todo lo de la psicosomática y todos esos conceptos que tenemos, ¿no? Ah, tiene un problema muy grande y es lo que habías empezado a decir tú. Tiene el problema de que esto supone que en el interior de nuestro cuerpo, en algún sitio, normalmente se pone ahí en la cabeza, pero ¿por qué no en otro sitio? Existe un ser interno, un homúnculo, un duendecillo, un, un diablotín, que es el que rige nuestra conducta y nos hace decir esto, nos hace hacer aquello. Este homúnculo, que es la expresión más, yo diría, evidente del dualismo, ¿no? Porque es una cosa que está ahí dentro, presenta un problema, vamos a decir, de tipo filosófico, que es muy grave y que yo creo que los que postulan el dualismo nunca se lo han planteado o si se lo han planteado no lo pueden resolver, que es el siguiente. Si yo tengo en mi interior un homúnculo que es el que me dirige, este homúnculo debe tener en su interior otro homúnculo más pequeño que es el que dirige al homúnculo que me dirige a mí. Y así esta regresión hasta el infinito demuestra que esta explicación es absurda porque no se puede ir cada vez reculando, ¿no? La cuestión es qui- ¿cuál es el último homúnculo que es el responsable de todo, ¿no? Y claro, es que es al infinito la regresión, no, no. Por lo tanto, el problema en esos términos no tiene solución, lo cual demuestra que los términos en que se ha planteado este problema son erróneos. ¿M? Ah, yo creo que, no sé si es Skinner o alguien que dijo, lo que hay que hacer es ah, hacer desaparecer el fantasma en la máquina, ¿no? El fantasma en el sentido eso de la señor con la sábana esa, ¿no? Que es el que... el fantasma en la máquina es la expresión más genuina de lo que entendemos por dualismo. Y entonces, para entrar en lo de la salud mental, claro, si concebimos que hay una esfera mental, esta esfera mental puede estar dañada, puede tener sus fallos y de ahí la enfermedad mental, el trastorno mental y todo lo que quieras de mental.
Ah, yo creo que hace ya muchos años ya escribí un pequeño artículo en el que decía es que la enfermedad mental, el término de enfermedad mental es doblemente falso, porque no es ni enfermedad ni es mental. O sea que las dos palabras son totalmente erróneas. Y si queréis, pues podemos entrar a discutir de por qué esta afirmación tan brutal de que la enfermedad mental no es ni enfermedad ni mental. Y perdón, entonces, hoy que día celebra, que reflexionamos en torno a la salud mental, digamos que el antónimo sería la enfermedad mental. Digo, si Sí, queremos verlo en esa línea. Entonces, exacto. lanzamos inmediatamente esta pregunta para tomarla en caliente y en corto. Bueno, un momento, si me Dino, sí, permites, sí, 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 porque me con viene muy el, bien. El sí, ejemplo que ha puesto, vamos, el punto que ha señalado, que es verdad, muy cierto. Es decir, tenemos como una especie de percepción íntima de que está mi mundo interno, que además, fijaros, cuando un niño nace y empieza a operar sobre el medio, es decir, empieza a moverse, empieza a mover objetos y tal, tiene una percepción de la mecánica. mm, Claro, empuja un objeto y se mueve. Y si pesa más, tiene que empujarlo más fuerte. Y a veces no puede empujarlo, etcétera, tal. Es decir, aprendemos a través, bueno, era todo esto de la inteligencia sensomotora de Piaget, ¿no? Es decir, aprendemos a interaccionar con el mundo y la primera impresión es la mecánica. Y entonces, por lo tanto, fijaros, un poco yendo ahora a la mecánica, por ejemplo, otra vez a Descartes y a la mecánica clásica de Newton y tal, ¿no? Es decir, claro, y todo aquello que se mueve porque algo lo ha puesto en movimiento. Es decir, hay una ujú, causa y un efecto, mecánicamente. O sea, la causa precede al efecto y lo produce, ¿no? Y lo origina. Claro, esto mismo, que también es una experiencia muy desde que nacemos, no podemos concebir el mundo subatómico. Imposible entenderlo. O sea, porque quiere decir, ¿cómo vamos a entender el mundo de la física subatómica? No tenemos ninguna experiencia sensorial que nos dé información acerca de cómo sería esa lógica. Entonces tenemos una lógica muy mecánica. Y claro, entonces, tanto lo que dice Esteve como lo que ahora señalo yo, es decir, es que tenemos casi por nuestra propia percepción de principio un modelo dualista y mecanicista, en el sentido de Mm, que lo que tú haces viene causado por, a ti no se te ujú. puede ujú, decir lo que tú haces es función de una historia, porque entender lo que es una función acumulada históricamente, perceptivamente, para empezar requiere mucho tiempo y segundo, requiere una acción ya organizada científicamente, es decir, no, tú lo que piensas es que ahora qué, pues ahora se me acaba de ocurrir esto y lo hago, claro, y ya está la causa y efecto. Entonces, esas dos combinaciones de mecanismo más dualismo es efectivamente lo que da lugar a ese concepto falso que dice Esteve con toda la razón del mundo de enfermedad mental. Claro, es Ya. decir, y cuando la causa falla, o estás estropeada o estás cacharrada, pues claro, la conducta ya es inadecuada. Punto. Claro, O sea, no eso es la. existe enfermedad mental. no, No, como tal, No. no. Existen problemas que yo, tiene la gente, es decir, hay gente que tiene esos problemas que etiquetamos como enfermedades mentales, sí, claro, y sí, sufren claro. y hacen sufrir, pero eso no significa que la interpretación de enfermedad ¿Y, mental no y existe. la esquizofrenia? Mira, yo realmente lo que lamento en este caso es que no haya un tercer invitado a esta conversación, una tercera No se diga invitada más. A la siguiente invitamos a uno más, no te preocupes. A la que siguiente invitamos a debería una persona. ser la doctora María Jesús Si nos Froján, pasas el que contacto, la traemos aquí. Pierde te lo, pa- cuidado. te Sí, sí, lo paso sí. sin problema. Estuvo hace poco en Perú, creo. Ya. Es una persona que viaja mucho. Es una excelente pedagoga y el tema de la enfermedad mental es uno de sus caballos de Es batalla. verdad. Y yo no sabré, ni mucho menos, exponerte tan bien como lo hace ella. eh, ¿Por qué hablar de enfermedad mental y hablar en términos de neuroquímica y en términos de como hablan los neurocientíficos del cerebro, las conexiones y tal? Ah, ¿Por qué?
Ella lo hace muy bien. Yo voy a decir justo una pinceladita o dos y dejaré a Santiago que termine el cuadro. Ah, las nociones de enfermedad mental para explicar las conductas que podemos ver que son totalmente o anómalas o desviantes o llámales como quieres, como quieras, ¿eh? Es una explicación que tiene como problema el considerar que, bueno, tiene entre muchos otros problemas, considerar que las causas de las conductas están en el interior, en un interior que puede ser muy materialista para aquellos que toman la opción, digamos, reduccionista, es decir, es el cerebro que le falta de dopamina, es la acetilcolina que no funciona bien, son ese tipo de explicaciones, o para los que no son tan materialistas, en tipo de explicaciones más de tipo cognitivo, de que sí, distorsión mental, etcétera. Todo eso sin poder demostrar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Es decir, la persona tiene una conducta, llamémosle en el caso, como has dicho tú, esquizofrénica, porque tiene una serie de cambios biológicos o tiene una conducta a la que llamamos esquizofrénica por las razones que el conductismo analiza, es decir, a causa del entorno en el que está sometido y de sus interacciones con ese entorno y de la historia de estas interacciones, y como consecuencia de esto hay modificaciones bioquímicas, fisiológicas, neurológicas, es decir, ah, eh, el problema de cuál es la causa y cuál es la consecuencia no se puede resolver como lo hacen la mayoría de los neurocientíficos con correlaciones, porque una correlación solo dice que hay dos cosas que aparecen más o menos simultáneamente, pero no te dicen cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Fíjate, existe una correlación muy grande, enorme, yo diría casi de uno, entre cáncer de pulmón y tener un mechero en el bolsillo. La correlación es muy alta, pero el Ya. mechero no es la causa del cáncer, aunque esté presente siempre que... El mechero es lo que te sirve para encender el cigarrillo, que eso es la verdadera causa. O sea, una correlación nunca puede ser utilizada como una prueba. Y todos los que postulan las causas internas, repito, ya sean fisiológicas, bioquímicas, es decir, materialistas, o mentales, no tienen ninguna otra prueba de ello que la correlación. Entonces, pero, y a ver, Santiago, nosotros normalmente los psicólogos, para arribar a un diagnóstico, dicho sea de paso, acá en Perú hay una ley que ampara el diagnóstico, que el psicólogo puede diagnosticar, no sé cómo será en España o en Francia, pero, ¿Eh? por ejemplo, entonces con lo que tú estás diciendo, cuando lo que dice Esteve, esa correlación que hacemos entre signos y síntomas para arribar a un diagnóstico, digamos que no es lo coherente, no es lo correcto, vamos No, en por el camino absoluto. malo. Sí, vais por el camino Entonces, malo. entonces, las, entonces, ¿En qué las, univers- debería... ¿En entonces qué debería... las universidades enseñamos un camino poco correcto. Por acá en el Perú te contaré que el plan de estudios te enseñamos base biológica del desarrollo humano, psicopatología uno, psicopatología 2, diagnóstico e informe psicológico, y vaya que estos cursos son muy temidos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, digamos que esa correlación, esa línea de estudio
bajo vuestra visión, no es la más correcta. Ojo, a los que nos siguen, nos están viendo por si acaso y se van incorporando, estamos con Esteve Freisa, perdón, y Santiago Benjumea. Estamos hablando sobre salud mental, volver al humano, y hace un momento hablábamos sobre lo correcto o impropio que es emplear el término esquizofrenia, y ahora tenemos que esta correlación bajo vuestro concepto de signo-síntoma, esta correlación no nos tendría por qué ser eh, tener como finalidad arrojar un diagnóstico. ¿Es correcto eso Ya, así? no, no, fíjate, el que tú utilices la palabra esquizofrenia, eso no es un problema, es una etiqueta. Es una etiqueta que, como toda etiqueta, nos permite entendernos. Es decir, si nos ponemos todos de acuerdo de qué conductas se encuentra detrás de la palabra esquizofrenia, es más fácil decir esquizofrenia que enumerar las 30 o 40 conductas o ítems Claro. que Ya, conforman ese. Por lo tanto, una etiqueta descriptiva, una etiqueta que resume en una palabra un catálogo de conductas, no es un problema. El problema está en convertir esa etiqueta no en una descripción, sino en una causa. ya. Actúa así porque es esquizofrénico. Esquizofrénico, No, correcto. le llamamos esquizofrénico para entendernos porque actúa así, y que hemos quedado que la gente que actúa así les llamamos esquizofrénicos, los que actúan así los llamamos enamorados y los que actúan así les llamamos sádicos, ¿no? O sea, eso de Ya. entrada. Segundo, has dicho un momento, una de las asignaturas que damos son bases biológicas. Fíjate que en la formulación misma del nombre de esta asignatura Base. estás poniendo de relieve el dualismo. Estás diciendo bases de. Hay dos cosas, entonces hay la base y hay la cosa. Como una Correcto. estatua está el pedestal y está la estatua. Pedestal de la estatua de Primo de Rivera. Bases biológicas de la personalidad. Decir eso ya es estar admitiendo, sin darse cuenta, el dualismo. La Ujú, base, el soporte y la correcto. cosa. ¿De acuerdo? Digo Entonces, esto porque todos los que estamos, todos los seguidores que tenemos acá que van aumentando y te van a ver, estudian la misma carrera, y en la Ujú. mayoría de todas las universidades de Perú hay un curso que se llama o biología humana, o base de biología y comportamiento humano, o biología del comportamiento humano, o anatomía del comportamiento humano, pero todo tiene que ver Hasta con eso. luego. Todo tiene que ver con eso. Hasta luego. ¿Correcto? ¿Sí? sí, pero fíjate, antes me preguntabas, entonces, si vamos equivocados, ¿qué es lo que debería hacerse? Sí, Lo sí. que debería hacerse es lo que se llama el análisis funcional de la conducta. Es decir, vamos a ver cuáles son las contingencias que han generado esa conducta y que la mantienen, porque si las identificamos, vamos a poder cambiar esa conducta, y entonces una persona que antes estaba enferma de Mm, esquizofrenia, pues ya se ha sanado de esquizofrenia. Es decir, una persona que emitía una conducta totalmente adaptativa a unas condiciones de vida, a la vez sociales, a las que estamos sometidos muchos, y individuales, dado su idiosincrasia propia, su propia historia, su propio entorno particular, que no es el mismo que el del vecino, a pesar de que el vecino y esta persona sí están sometidos a un cierto número de mismas causas mm, culturales. Hay las causas, digamos, comunes y ujú, las causas, las contingencias comunes y las individuales, y todo ello hace que la respuesta, la conducta más apropiada, más adaptativa, es esa conducta que desde luego, desde fuera, nos parece inadaptada. Una persona que tiene alucinaciones, una persona que tiene delirios o tal, no es una persona que nosotros
podamos considerarla adaptada, pero quizás es el equilibrio mejor que ha encontrado para afrontar el entorno a la vez individual y colectivo al que está sometido. Eso Entonces, sí. entonces, Mira, en perdona, resumen, voy a sí, voy a sí, te hacer, si escuchamos. me Sí, sí, permites, una sí. anécdota, ya que ha contado las Mm, anécdotas Sí. sobre la esquizofrenia. Cuando yo ujú, empecé a estudiar psicología, nosotros estudiamos en la Universidad de Barcelona, pero lo único que hacíamos con la Universidad de Barcelona es ir a examinarnos, a la Universidad Central de Barcelona. Porque realmente nosotros éramos un grupo de alumnos que estudiábamos desde Sevilla, está a 1000 kilómetros. Y íbamos todos los veranos a examinarnos. Bueno, manteníamos muy buenas relaciones con los profesores, invitábamos a algunos profesores a venir a Sevilla y a que nos explicaran un poco su asignatura, etcétera y tal. Tuvimos la suerte de que contactamos casi casualmente con un psiquiatra que nos permitió hacer prácticas, cosa que era muy rara, un psiquiatra psicólogo en mm, aquella época. sí, E pues. hicimos prácticas que realmente lo que hicimos es conocer el mundo. Y conocer el mundo, por ejemplo, en este caso, del manicomio, ¿no? Es decir, Mm, de la institución por excelencia, ¿no? sí, sí, sí. Donde estaban por excelencia precisamente los esquizofrénicos, los psicóticos, etcétera. El Y la anécdota es manicomio. la siguiente, la anécdota es la siguiente. Había un esquizofrénico cuya idea delirante es que Franco se había enfadado con él y lo perseguía. Y lo Francisco perseguía. Franco. Ujú, Francisco Franco, el dictador español, que en aquella época correcto. en que yo estaba, todavía era, le quedaban pocos años de vida, pero todavía mandaba. Y él, que Franco, Francisco Franco, etcétera y tal. Claro, idea absurda, ¿cómo se va a enfadar contigo? La idea era absolutamente absurda, porque además era por un problema que había tenido con un primo, no sé qué, es decir, bueno, todo esto, bien. Nosotros aprendimos a hacer la entrevista, tal, ¿qué queréis que le pasa? Es decir, don Arturo, que así se llamaba el psiquiatra, nos dijo, bueno, hacer una entrevista y tal, me decís que habéis observado tal, que a ver si sois capaces de llegar a un diagnóstico. Bueno, evidentemente esto es una persona de esquizofrenia, además yo creo, yo ahora no me acuerdo, pero ahora hasta un tipo de esquizofrenia llegamos dentro de los tipos, llegamos incluso a decir uno que era la que es más creativa, ¿no? La que genera una mayor ideas delirantes y tal. Nos dice, pues efectivamente sí, es un esquizofrénico y tal, pero deberías de haber indagado un poquito más, porque en la historia de esta persona, este que se llamaba el sargento, o sea, este enfermo, le llamaba a todo el mundo en el psiquiátrico el sargento, había sido un sargento republicano y había estado perseguido efectivamente como todo lo que había luchado contra Franco y había estado escondido durante muchísimos años en no sé dónde, es decir, pero totalmente fuera del alcance de cualquier conocido, etcétera, tal, hasta que se atrevió a salir y tal, y mira, acabó en el psiquiátrico, y acabó en el psiquiátrico con ese delirante. Quiero decir, ¿de verdad que es solamente las conexiones de su sistema nervioso lo que fallan? ¿O hay algo más? Por ponerte otro ejemplo, ya que preguntabas de la Mm, esquizofrenia, era muy normal en los chistes de los años 40 o 50, cuando se representaba un loco, se presentaba alguien que decía yo soy Napoleón. Ujú. Hoy nadie diría yo soy Napoleón. Quiere decir, Napoleón podía ser a lo mejor una figura referencial para la España de los años 50 o los años 60 como un gran personaje, pues bueno, al que cualquiera que tiene una idea delirante, pues intenta identificarse con él, etcétera. Pero seguramente hoy nadie va a decir yo soy Napoleón, porque la mayoría de la gente además no sabe ni siquiera quién es. Desgraciadamente. O sea, sí, claro, es decir, bueno. hoy te dirían otro tipo de cosas. Entonces quiero decir que incluso en las ideas de un delirio o incluso en las imágenes de una alucinación hay coherencia con la cultura y el momento en el que vives. A Mm, un romano esquizofrénico no creo que alucinara viendo coches. Quiero decir, alucina viendo cosas que ya ha visto realmente, etcétera, o incluso ideas, cosas que no existen, pero que puede construir a partir de su cultura. Entonces, claro, hay una cosa muy importante, insisto antes lo del mecanismo, no hay una causa. En todo caso, hay variables de las que la conducta es función, es decir, la conducta depende de muchos factores. La mayoría de esos factores, o muchos de esos factores, aquellos a los que nos dedicamos los psicólogos, son pues eso que llamamos contingencia, eso que llamamos toda la historia de interacción del sujeto con el medio, ni más ni menos. Que eso son un montón de cosas y un montón de elementos, ¿no? Y además de eso, obviamente, está
lo biológico, es decir, es que no dejamos de ser un organismo biológico. Nos comportamos siguiendo la ley del aprendizaje porque tenemos un sistema nervioso que nos permite aprender a través, por ejemplo, del condicionamiento operante. Claro, si nuestro sistema nervioso no hubiera sido diseñado así, no, perdón, no ha sido diseñado para nada, la evolución ha sido el fruto de una evolución, ¿no? De una determinada forma, pues claro, como otros muchos organismos, aprendemos, por ejemplo, por las consecuencias de nuestra conducta o por las Mm, asociaciones de tipo conocimiento clásico, ¿no? Entonces, claro, claro que si el sistema está escacharrado, también de esas variables va a depender la conducta, pues claro, es decir, y además es obvio, es decir, cuando tú das determinadas drogas, por ejemplo, el LSD, etcétera, empiezas a ver cosas que no están, etcétera, y tal. Pero también es verdad que se pueden producir alucinaciones solamente con elementos puramente psicológicos. Si alguien ha visto una buena sesión, pues yo sí las he visto, ¿eh? Incluso la he padecido, quiero decir, incluso me lo aplicaron a mí y funcionó. Pero lo que pasa es que eso me lo contaron otros compañeros. Una buena sesión de hipnosis de un señor que haga hipnosis bien hecha, mm, pues te hace comerte una manzana y que creas que es un limón, o al revés, o que te empiezas a comer un limón y qué rico está, que esto es una manzana o una naranja. Más alucinación que eso, es decir, que confundir la acidez de un limón con es decir, o te hacen decir, ves aquí no sé cuánto y ves. Es decir, eso se puede inducir simplemente con estímulos y en palabras. Por lo tanto, ¿por qué no, si eso está también demostrado en el mundo de la conducta de personas que tienen un sistema nervioso absolutamente contractado, que es normal, ¿por qué no suponer que algunos esquizofrénicos al menos en su origen también ha podido ser fruto de ese tipo de experiencias absolutamente ambientales, pero que correcto. sin necesidad de esto, ¿no? Es decir, o sea que lo- Sí, lo- son Y yo muchas las si me... variables que afectan a la conducta y no olvidar nunca eso, es decir, correcto. Y ahora en esta línea, ahora vamos ¿Mm? mencionando, ustedes ya nos han comentado que, que como tal la enfermedad mental no existe y que decir esquizofrenia, bueno, es necesario para una taxonomía, una clasificación, pero claro, es, por así decir, es el nombrecito que agrupa un conjunto de características Sí, particulares de una sí. persona que intenta adaptarse a su realidad. Ujú, ¿Correcto? Porque ha construido sí, su realidad, ujú, entendemos así, pero de sí. por sí no es esquizofrenia, es un conjunto de interpretaciones, percepciones para adaptarse a su realidad, Ujú, distorsionada o no, pero su realidad, ¿correcto? ujú, Entonces, sí. en ese sentido, eh, ¿qué riesgos podrían identificar ustedes cuando nosotros los psicólogos, científicos de la conducta humana, como eh, ha reforzado Santiago, eh, ¿qué riesgos identifican ustedes cuando los psicólogos o la psicología adopta una visión excesivamente neurobiologicista o cerebrocentista? Porque resulta Mm, que ahora tenemos, así como fue la COVID, tenemos, no sé si una pandemia o un marketing pandémico sobre el famoso espectro autista o que todo el mundo es mm, TDAH. Y mm. esa manía de ponerle un nombrecito, una jerga a cada generación, que la generación Z, que los millennials, que los centennials. O sea, para mí, en lo particular, cada generación tiene su teje y maneje, tiene su propio afán. Entonces, Mm, lejos de ponerle nombrecitos, así como ustedes decían que la esquizofrenia es el intento de una persona de adaptarse a su realidad, pues entonces cada generación también intenta adaptar a su realidad. Pero ujú, hoy nos encontramos con que en las aulas de clase, nuestros alumnos, ¿no? Es que, profesor, yo soy un millennial. Así somos los mm, millennials. Así somos ujú, los Z. mm. Entonces, yo creo que seguimos en esta tierra, bueno, ya nos moriremos posiblemente, pero nos van a faltar letras del abecedario, ¿no? Sí, sí, Entonces, ya ¿qué estamos en la Z, o ya sea que... estamos en la Z, y ahora vendrá la versión 5, la Matrix recargada. Pero ahora, entonces, ¿qué riesgos identifican ustedes cuando la psicología o los psicólogos, ya, le ponemos una visión excesiva a la parte neurobiológica? Porque un tiempo decían, las neurociencias es la psicología. Y Mm, ahora que todo es el cerebro, todo acá, todo está acá. mm, mm. ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién comienza? No sé. yo, si queréis, el riesgo Sí. fundamental es que dejan de ser psicólogos. Bueno, si es que alguna vez lo fueron. ¿Y por Claro, es qué? decir, ¿por qué? Porque estás haciendo una... Te voy a hacer una...
un ejemplo, Mm, simplemente. Imagínate que estamos estudiando la pandemia de la COVID, ¿vale? mm, Y hay una serie de señores que van a desarrollar la vacuna, ¿no? Es decir, y viene un físico y dice, espera, espera, eso que tú metes, esos organismos y tal, están formados ¿por qué? Bueno, por moléculas, ¿verdad? Y tú sabes que las moléculas están formadas por partículas atómicas, es decir, pues son en el fondo al final átomos, electrones, protones, neutrinos y muchas cosas más que no conozco. Que no, no, tú sabes que en el fondo la materia está constituida por eso, ¿no? Vale. Pues mientras no conozcas bien los principios de la física subatómica, no tienes nada que hacer. No te pongas a hacer vacunas, por favor, porque en el fondo una vacuna no es más que materia y la materia está constituida por partículas y las partículas tienen su propia lógica, que es la mía. Nadie se le ocurre hacer eso. A ningún biólogo se le ocurre decir, tengo que tener una explicación física de lo biológico para poder actuar, etcétera. Cuando un psicólogo dice, tengo que tener una fundamentación fisiológica, física, etcétera, biológica de mi materia de estudio, acaba de ser extrañado, alienado. Es decir, acaba de ser convertido en un practicante de un lenguaje, de una lógica, de unos métodos de observación, de unos métodos de explicación que le son ajenos, que fueron concebidos para correcto. explicar otro nivel de análisis. Y entonces, claro, es como intentar utilizar el microscopio para ver los astros. No, no, si tú miras Mm. con un microscopio los astros, pues la fastidias, porque Ahora, no, es un telescopio lo que usar, no un pero microscopio. Santiago, es distinto decir que la conducta o la reacción adaptativa al medio le sobrelleva o le genera reacciones fisiológicas. Es Claro. distinto y no al revés. No es que la fisiología te lleva a una conducta, un comportamiento, por así decirlo, psicológico, Pero es sino que es somos al revés. fisiología, o sea, quiero decir, es que son distintos ámbitos, es decir, somos materia. Y somos seres, claro, y yo soy español y tú eres peruano, y eso nos diferencia seguro, nos acerca en muchas cosas, para empezar, ni más ni menos en el idioma, y eso ya Sí, nos va a diferenciar muchísimo más de un inglés o de un americano o de un alemán, o de un japonés, digamos, o de un chino. Es decir, participamos de una cierta cultura y somos seres humanos con un lenguaje, con una cultura, y todos esos ámbitos están bien estudiarlos. Pero claro, lo primero que tendría que saber un psicólogo es ¿a qué se dedica? Es decir, ¿cuál es su nivel? No a qué se dedica en el sentido pragmático, sino en el sentido serio, fundamental. ¿En qué consiste la psicología? ¿Cuál es no, porque el nivel de ahora análisis? Claro. tenemos el psicólogo que cree en las constelaciones familiares, Bueno, el psicólogo que cree que cuando Júpiter se cruzó con Saturno y por ahí se metió Marte, que el psicólogo que de pronto te pasa los cuarzos, te pone las flores de Bach. sí, Entonces, sí, en sí, ese sí. momento, e inclusive dicta clase, por si acaso, en la universidad, en universidades de Perú. No sé cómo será por España, pero eh, ese deja de ser psicólogo. Para mí ese es el gran fracaso de las facultades de psicología. Es decir, yo en mi pueblo, yo vivo en un pequeño pueblo muy cerca de Sevilla, pero en un pequeño pueblo, ¿Mm? aquí apareció al lado de la farmacia justo un centro de flores de Bach, yoga, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y lo llevaba una chica que era antigua alumna mía, malísima, por cierto, es decir, una alumna a la que suspendí no lo suficientemente por lo que se ve. Y entonces esta mujer hacía terapias, entre otras cosas, con este tipo de prácticas. Y claro, para mí es un gran fracaso de mi facultad. Es decir, cómo no llegamos a modificar el comportamiento de nuestros estudiantes para que al menos dejan de hacer este tipo de comportamientos tan absolutamente absurdos y tan dañinos, ¿no? Es decir, Correcto. pero sí, efectivamente, yo creo que no están actuando como psicólogos, están Sí, actuando como sí. magos o como... Chamanes. Esteve, Sí, chamán, Sí, efectivamente. Bueno, con respeto por los chamanes, sí. ¿eh? Que tienen muchas veces Con los que chamanes tienen prácticas a culturales, lo mejor correcto. milenarias, claro, Culturales efectivamente, ancestrales, porque dice, correcto. bueno, Correcto. no. El chamanismo en una forma de cómo explicar o intervenir en Sí, las sí, 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 enfermedades te entiendo, vamos, y culturales, ¿no? además O sea, es sí, acá correcto, en ¿no? Perú el chamanismo Sí, como una sí, forma de cómo responder culturalmente a dar exacto. explicación y cura a los males o enfermedades de la parte religiosa, ¿no? Sí, Esteve, sí. sí. Yo, una vez más, no hace falta decir que estoy, no hace falta decirlo, pero es mejor, va mejor si lo digo, que todo lo que ha dicho Santiago lo suscribo y lo firmo.
el problema, como él dice, es el problema del nivel de análisis de lo que estudiamos. Es decir, él ha dado un ejemplo respecto a las vacunas y la física subalterna, atómica, etcétera. Ahí se pueden dar 50.000 ejemplos de lo mismo. Tú imagínate que tú te ocupas de los programas de televisión. Eres una de esas personas que tiene que hacer una valoración de los diferentes programas de televisión. Tú ya sabes que la televisión, pues es una pantalla en la que hay una parte electrónica que hace que unos señales que han estado emitidos en un estudio muy lejos de tu casa han sido transformados con una cosa que se llama cámara en un señal electromagnético que viaja por las ondas, que luego llega a tu receptor, que lo retraduce en imágenes y en Mm, sonidos. Tú todo eso lo sabes y sabes que si algo de ahí falla, tú vas a ver mal el programa o no lo vas a ver. Pero vamos a ver, si tú lo que quieres estudiar es, a ver, qué dicen, cómo son los programas, si son buenos, si son malos, es decir, si tu nivel de análisis es el contenido de los programas de televisión, no te importa un pepino saber si esto está en MP3, en MP4, en 4K. Claro que está en alguna de esas cosas y que sencillamente si desenchufas tu aparato se te jodió el invento, o sea, ya no mm, tienes nada más, mm, ¿no? Vale, pero es que ni te aporta nada. Oh, es que en 4K la imagen es mejor. Sí, claro, es mejor. Pero a ver, pero, yo lo que estoy escuchando es lo que está diciendo este señor, si es una tontada o si es algo interesante. El problema del nivel de análisis es fundamental. Toda ciencia estudia su objeto de estudio a su propio nivel, mm, a su propio nivel lo estudia con un paradigma de caja negra. Es decir, Claro. me importa un pepino lo que ocurre debajo, detrás. Me importa un pepino. Sé que existe. Sé que es importante. Pero para mí no es importante. Es importante para el técnico que va a tener que venir un día a arreglar mi aparato porque se ha estropeado. Ese sí que tiene que saber si el señal es de tal tipo, de tercera generación, de cuarta, y no hablo de las generaciones de terapia, hablo ahí del 3G, el 4G y todo eso. mm, Porque esta persona estudia su objeto de estudio, que es el soporte electrónico de la imagen y el sonido que yo analizo como imagen y sonido. Pero él mismo, que está estudiando el soporte electrónico, sabe muy bien que la electricidad son electrones que se desplazan por unos cables conductores, eh, pero él no tiene por qué ser un físico que conoce los campos. Él tiene que conocer cómo reparar el televisor para que funcione. Todas las ciencias pueden irse regrupando así y cada una es la que hace translúcida la caja negra de la que está encima. Y esto se termina, como decía Santiago, con las partículas subatómicas y los protinos y neutrinos y todas estas cosas. Pero bueno, a mí, o sea, para modificar la conducta de una persona que tiene un problema psicológico, en el sentido que hablamos de psicológico, ¿de qué me puede servir conocer los átomos, conocer la electricidad, conocer la química? Lo que tengo que conocer es lo que controla la conducta al nivel de la conducta, no de sus soportes, códigos, cómo está encodada, no. Eso es primordial entenderlo, primordial.
No, absolutamente de acuerdo, vamos. Correcto. Y además, Dinos. Ujú. yo creo que es el problema central, que lo hemos dicho muy bien, efectivamente. Y hoy las facultades de psicología cumplen la función de desviar la atención, en lugar de tener que prestar atención a lo verdaderamente importante y entrenar a los alumnos en lo verdaderamente importante, que es el análisis funcional, ese análisis de las contingencias, de la historia, etcétera, y tal. En lugar de eso, me lo están despistando, llevándolo hacia un mundo como es el cerebro, la mente, pero vamos, sobre todo estamos hablando de lo psicobiológico, ¿no? Es decir, de tal que simplemente me lo están apartando, apartando. Es muy bonito esto, e interpretado después, no sé, no creo que sea el momento, pero interpretado en términos de aprendizaje. Porque en términos de aprendizaje lo que se produce aquí es un problema de ensombrecimiento o cuando no de bloqueo, que son fenómenos absolutos, es decir, de competencia asociativa. Claro, si a ti te llegan dos señales, es decir, a ti te llega siempre una tecla de color verde con una línea vertical y una tecla de color rojo con una línea horizontal, ¿vale? Y previamente te han enseñado que el rojo y el verde era lo importante para decidir, por ejemplo, cuál de las dos teclas elegir. Eso lo podemos hacer con una paloma. Si después, claro, de haberte enseñado rojo y verde, después te enseñan el rojo siempre con la horizontal o con la vertical y el otro con el otro color, pues claro, tú vas a seguir prestando atención al color y no no vas a procesar la información con respecto a las líneas. Es que no te fijas en las líneas porque con los colores ya te vale. Si a ti en una facultad de psicología te hablan mucho en el lenguaje de lo biológico, sí, todas estas variables, ¿no? El cerebro, las conexiones nerviosas, la neuro no sé qué, la neuro no sé cuánto. Claro, tú vas a llegar después a enfrentarte a una realidad que es personas que se comportan de formas disfuncionales, de alguna forma, aunque efectivamente sean funcionales o adaptativas para ellos, pero que en el fondo les hace daño, etcétera, y no vas a saber abordar eso. ¿Por qué? Porque el lenguaje que te han dado y las herramientas que te han dado estaban diseñadas para otra cosa. Entonces, es terrible. Es decir, en este sentido, ¿qué están haciendo las facultades de psicología? Pues están haciendo el despistar, desenfocar, en definitiva, al futuro psicólogo. Yo aún diría más. Es decir, Bueno, ah, en las facultades, con la idea a priori generosa y tal, de abrir perspectivas, de no ser dogmáticos, de no querer ser reductivos, se da una enseñanza ecléctica. Es decir, Mm, todo cabe, más o menos todo vale, que eso es muy postmodernista, como decías mm. tú antes, efectivamente. y se lanza al alumno una serie de, vamos a decir, piezas de puzzles que no encajan entre sí, No, que claro. pertenecen a puzzles diferentes. Y nunca se les dice eso, nunca se les dice, cuidado, estas piezas no van a encajar nunca, porque esta viene del puzzle en el que había una Torre Eiffel, este viene de una que es una plaza de toros y este es un paisaje marino. No, les dicen, no hay una verdad única que se imponga a las demás. Aquí hay que saber hacer una síntesis de todo esto y hay que tener un espíritu abierto y tal. Y eso es que es engañar a la gente y es formar malos profesionales que no van a estar armados para poder afrontar lo que tendrían que hacer, que es venir a ayudar a la gente que tiene problemas. Y Dios sabe que hay mucha gente que tiene problemas y que les Eh, hace sufrir y que hace sufrir a su entorno y que para eso tendríamos que estar. Esta idea del eclecticismo, del no querer ser dogmático, de todo, siempre hay algo de bueno en todas partes, ¿no? Hay que saber escoger lo bueno de cada uno. Pues yo repito, si escoges de cada puzzle una o dos piezas y con ellas intentas hacer tu visión de la psicología, tu puzzle, pues no te cuadra. No te cuadra. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo y no deberíamos permitirlo en ningún caso. Y quería decir otra cosa, Ujú. pero como que con los años la memoria se me va mientras estoy hablando, se me ha escapado y te pido que si me Sí, vuelva, sí, me sí. vuelva.
te voy a... Entonces, un poco para redondear la idea, y en Y los entonces últimos, Esteve, fíjate, en perdona, los, perdona, sí, sí, pero sí, lo que dice Esteve, ¿no? Es decir, no solamente te dan piezas que no hay forma de encajarlas, es decir, no hay forma de hacer una síntesis, sino que encima, más modernamente incluso, te dan como una especie de menú para que tú elijas. O sea, tú mm, puedes a enfocar esto de esta forma, o de esta otra, o de esta otra, o puedes apuntarte a cualquiera de las corrientes, etcétera. Pero ¿qué hablamos? O sea, tú te imaginas en física o en biología. Yo, no, usted te puede enfocar esto de. No, no, mire usted, esto no es. Hay el enfoque que se ha aceptado. Y mientras no se demuestre lo contrario, pues que está. correcto. Es que voy por lo siguiente, ¿no? Porque resulta que en la actualidad, eh, contamos con, sí, familiares, corrientes donde medio mundo tiene por ilusión ser terapeuta y exitoso, ¿no? Ujú, Y para ello recurre a métodos extraordinarios, ¿sí? ujú, De superchería, ¿no? De ujú, magia, ujú. pero nos olvidamos de las cuestiones básicas, no digo clásicas, pero digo tan básicas. O sea, tú vas a entender, por ejemplo, a un paciente que de pronto, tocando o estimulando el párpado, contuvo el trauma y es más, hasta pudo haberlo curado, ¿correcto? Pero a esa misma persona tú le vas a preguntar algo tan básico dentro de la psicología como posiblemente puede ser qué es conducta, componentes de la conducta, pues la persona no tiene la más mínima idea. Ahora, respecto a vuestra visión que ustedes hablaban sobre este famoso eclecticismo, ¿no? Más de uno dice, yo soy ecléctico porque cojo de cada uno lo mejor. Sí, Ujú. cada uno lo mejor para ti que eres especialista supuestamente y psicólogo, pero realmente es lo mejor lo que demanda y requiere la persona que hoy atendemos. Y sobre esta reflexión, para ir terminando ya, eh, ¿cómo imaginan ustedes en el futuro a la psicología o el futuro de la psicología si puede conciliar sus fundamentos científicos, filosóficos y humanos? No digo que andemos peleados, ¿no? Pero por lo que se ha hablado y ustedes han mencionado, como que dos pasos adelante y dos un cuarto hacia atrás, pero ahí vamos, pero ahí vamos. Se hace camino al andar, dice el poeta. Entonces, ¿cómo imaginan ustedes el futuro de la psicología si logramos reconciliar o conciliar los fundamentos científicos, filosóficos y los conceptos humanos? Santiago, Bueno, yo es que te contestaría un poco como te dijo antes Esteve, que yo creo que el conductismo, es decir, en nuestra visión, Esteve y mía compartida, de cómo debería ser una psicología, es decir, una psicología conductista, no solamente es incompatible, sino absolutamente compatible, es que es una forma de humanismo, ya lo ha dicho él, ¿no? Es decir, quiere decir, y yo te repito la frase de Skinner de antes, que para mí es fundamental, ¿no? Nos equivocamos en lugar de prestar nuestra atención, ¿no? Es decir, de tener que cambiar la mente y los corazones de los hombres, cambiamos el mundo en el que viven. Nada hay más humano que tratar de construir un mundo mejor y tratar de ujú, diseñar un mundo mejor, más adaptado a los seres humanos, que le haga ser más felices y que a su vez estas personas hagan más felices a su entorno. Y diseñar una buena educación, diseñar una buena atención a la salud, una buena sanidad pública, una buena educación pública, etcétera, bien organizado y al acceso de todos, pues es el resultado final de generar unas contingencias que sean saludables, que nos permitan ser más educados, más formados, etcétera. Y eso está en la base eso está en la base, si quieres, ilustrada del conductismo, ¿no? Es decir, que lo que pretendemos precisamente es transformar el mundo en la buena dirección. Lo que pasa con herramientas que sean eficaces y produzcan transformaciones reales. Porque, claro, y esto se me ha olvidado, y es una cuestión ideológica que me interesa mucho también. Cuando hemos hablado tanto de que el origen está en el interior del sujeto, esta es una ideología que tiene, o sea, esta idea aplicada prácticamente, si quieres, aplicada políticamente, es muy interesante. Porque entonces resulta que los problemas de las personas son de ellos, no del sistema.
Por lo tanto, el sistema está bien. Es decir, no tenemos por qué tocar para nada. El sistema socioeconómico, cultural, las escuelas, la salud pública. Es decir, cómo tenemos organizado el mundo, no tenemos por qué tocarlo para nada porque está bien. En el fondo, el que tiene problemas es porque él no se adapta, porque él es el raro, porque es el que trae. Claro, cuando te dicen, no, es que esta persona es fruto de sus contingencias, y estamos viendo que cada vez hay más personas que demandan servicio de salud mental, algo estamos haciendo mal, ¿no? Aparte de que seamos más... Correcto. claro, y entonces, bueno, nada hay más humanista que esto, ¿no? Es decir, que tratar de transformar el mundo en la buena dirección, ¿no? O sea, quiero decir, Algo estamos crear un haciendo. hombre bueno, o sea, crear un hombre nuevo o crear un hombre mejor, es en realidad crear las condiciones para que esta persona, con su historia de relaciones con ese medio, pueda ser mejor. Nosotros ya Correcto. tenemos que cambiar, Algo estamos haciendo mal o sin duda, simplemente algo no estamos haciendo o no estamos haciendo, o hemos efectivamente. dejado de hacer. Claro. Correcto. O el sistema no Ujú. es tan funcional como nos parece. Es Sí, sí, decir, el sistema de relaciones económicas, la organización social, política, educativa, etcétera, no son tan adecuadas como deberían de serlo, ¿no? Es decir, no son tan correcto. funcionales. Esa es la idea. Esteve, Mira, sí, a mí los que me han oído otras veces saben que yo soy muy pesimista respecto al futuro, muy pesimista. Por una primera razón, que es la que ya he explicado antes, que estamos muy lejos de que el fontanero eh, esté cantando el bolero a de ver, Ravel. Es decir, Mm, estamos muy claro. lejos. Y estamos muy lejos porque realmente el conductismo, como muy a menudo la ciencia, es antiintuitivo, se opone a lo que la gente considera como la evidencia indiscutible. Y creo que hará falta generaciones para que culturalmente el saber de la ciencia psicológica, de la ciencia conductista, vaya penetrando, vaya difundiendo y se vaya instalando en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. Eso por un lado. Pero también yo lo veo muy difícil porque, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago, porque adoptar el punto de vista conductista respecto a la salud mental, por ejemplo, tiene consecuencias en otros campos que no son la salud mental, consecuencias que la sociedad no está dispuesta a considerar. Ah, Santiago lo dice muy bien, el problema es un problema político en el sentido amplio de la palabra. El conductismo tiene muchos puntos comunes con el marxismo en el sentido de querer cambiar las cosas que determinan la conducta humana. Para los marxistas era el sistema económico, la abolición del salariado, el control de los medios de producción, y todo eso iba a nacer, y tomo palabras que acaba de utilizar Santiago, pero que son originarias de Marx y Engels, el hombre nuevo, este hombre nuevo, Efectivamente. porque va a estar mm, moldeado por un ambiente económico y de clases que van a producir otro tipo de conducta, una conducta cooperativa en vez de competitiva, para el bien común en vez de para el enriquecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. El comunismo falló, entre otras cosas, porque no fue suficientemente conductista, es decir, porque todo eso quedó como un discurso, pero en la práctica las clases sociales siguieron existiendo, la explotación siguió existiendo, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un conductista es un revolucionario y no veo ujú. cómo uno puede ser conductista sin querer cambiar las condiciones que para él está convencido de que son las condiciones que controlan la conducta. Y estas condiciones están en el entorno, están, como lo decía, en la organización de nuestra sociedad, de nuestras escuelas, de nuestros sistemas educativos, de nuestras fábricas, de todo.
Mm. Entonces, ¿quién hoy en día se atrevería a decir, pues venga, todo lo que tenemos está mal, hay que cambiar completamente el modelo de funcionamiento de la sociedad, el modelo societal, tenemos que cambiarlo todo? Nadie te va a decir eso. Y si no cambiamos eso, no vamos a progresar porque vamos a seguir intentando poner un pequeño parche en la persona tiene un problema, pues ahí se le arreglamos ese pequeño problema. Es decir, vamos a estar interviniendo en los síntomas y no en las causas. Por lo tanto, lo veo muy, muy, muy negro. Y además, antes estaba diciendo algo, Santiago, que me parece importante. A nivel cultural, volviendo a las esquizofrenias y a las enfermedades mentales, él decía, hubo un tiempo que los locos decían yo soy Mm. Napoleón, hoy en día dirían yo soy, no sé, Trump o Putin, yo no sé lo que Mm. dirían. Eso, esa impregnación cultural es muy importante para determinar lo que llamamos las patologías actuales. Fíjense, cuando yo era joven, adolescente, había mucha gente con problemas, sobre todo mujeres, chicas, adolescentes, con problemas de anorexia. La anorexia era una plaga. Yo no digo que no queden anoréxicos, pero hoy en día ya no es tan en primer plano, quedó sustituido por otra, entre comillas, moda, que fue la escarificación y el hacerse cortes en las manos y tal. Y eso también ya está pasando de moda. Hoy en día el malestar el malestar de los jóvenes se va a expresar, por ejemplo, con el transexualismo. Yo Mm. quiero cambiar de sexo porque nací en el cuerpo equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay gente que se interesa en ese tema, les recuerdo que hay un excelentísimo libro de nuestro colega de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez, y su colega, son dos, que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es un libro que ha creado mucha polémica porque analiza justamente estas conductas desde un punto de vista realmente conductista. Todo ello por decir que yo no veo a corto término ninguna posibilidad de avanzar de manera visible. Es una cosa muy lenta. Nosotros, nuestra generación, la mía hablo, no lo veremos, ni mucho menos, y todo lo que yo deseo es que las generaciones más jóvenes sí puedan conocerlo. Muy bien, perfecto. ¿Algo más por añadir, Santiago? No, totalmente ya. Me lo ha dejado perfecto. Sí, muy Sí, bien. sí, Yo perfecto. les quiero agradecer vuestra paciencia, su tiempo y su disponibilidad. Están, bueno, y dejarán de estar con nosotros en esta conexión por ahora a nuestro buen colega, amigo Santiago Benjumea y a Esteve Freisa. Les agradezco mucho. Hoy estuvimos hablando respecto a la salud mental o reflexionando en torno a la salud mental, volver a lo humano. Gracias hasta Francia, gracias hasta España y esperamos tenerlos nuevamente juntos, eh, muy ilustrativa y sobre todo para todas las personas, en su mayoría estudiantes jóvenes de la carrera de psicología, eh, que entiendo, estos temas son más que para decirte qué es lo que tienes que hacer, son para reflexionar, son para pensar y mirar en ese interior al cual ustedes han aludido. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buenas tardes, noches. Chao Santiago, chao Adiós, muchas Esteve, gracias. hasta pronto. Buenas tardes. Hasta la Mientras próxima. tanto, Adiós. escuchamos Papensiero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.